que necesitamos ir a ese lugar, Padre, a ese lugar donde tu presencia, Señor, se manifiesta. Y de eso tú nos vas a hablar esta noche, Señor, y te damos gracias. Aleluya. Qué lindo es pensar en ese momento de la presencia de Dios. Qué lindo es saber cuánto se puede uno deleitar en la presencia de Dios. Hermanos, yo espero que usted haya experimentado ese tiempo en la presencia de Dios. Y el Señor sabe que también Él se deleita cuando nosotros buscamos esa maravillosa presencia de Dios. Durante este mes hemos estado hablando de la adoración como incienso, hemos hablado de la santidad, de la búsqueda, de la obediencia. Para el mes próximo estamos introduciéndonos en el tema de la gracia y la misericordia de Dios. Pero este mes, para culminar, que este es el último mes, el último culto de este mes en tiempos de oración, el Señor me ha instruido a hablar sobre un tema que muy pocas veces tocamos, hermanos. Quizás lo creemos poco importante o muchas veces lo pasamos por alto. Pero antes de iniciar la enseñanza de esta noche, quiero hacerles una pregunta y yo espero que alguno de ustedes, por lo menos dos hermanos, quieran responder a una pregunta que quiero hacerles. Pregunto, ¿cuál de ustedes, hermanos, tiene un lugar preferido en su casa para el encuentro con el Espíritu Santo? Me refiero a ese sitio en su casa donde usted se siente cómoda, donde usted se siente cómodo para orar, donde usted siente que donde empieza la oración empieza a fluir en la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero escucharlos, por lo menos dos hermanos, no todos, porque nos iría la noche. No puedo ver las manitas, entonces me pueden abrir el micrófono y les escuchamos. Bien, buenas Bueno, noches, hermanos. Ay, me adelanté. no hay problema, hermano. Para mí sería mi habitación, Ok, completamente. perfecto. ¿Otro hermano que quiera participar? No sé quién iba a hablar antes de Matthew o en el momento que Matthew habló. Yo, Esther, Sí, dígame, buenas noches. buenas noches. Para mí, tengo una forma diferente. Me gusta orar en mi habitación viendo hacia la ventana que da hacia el patio. Aleluya, A está mí me bien. gusta orar Bueno, viendo así para adelante. April Soto pone buenas noches, yo oro sentada. el piso del Ya les veo. cuarto. Sí, ahí Ajá, le leí, en sentada el en el piso del piso de cuarto. mi cuarto. Ajá. Bueno, gloria a Dios. Bueno, todos tenemos, bueno, la mayoría tenemos lugares específicos. Yo puedo contestar y confesarles que aquí en San Carlos, mi lugar preferido es la sala de mi casa. Allá en Coronado, en la casa de Coronado, nosotros, Marcos y yo, teníamos un aposentito que en un principio era una salita de televisión, ya después lo cogimos para tiempo de oración porque ahí se manifestaba la gloria de Dios de una forma increíble y entonces lo dejamos apartado para eso. Dijimos, el televisor no más aquí porque este es el lugar para el encuentro nuestro con el Señor. Y precisamente de ese tema, gracias hermanos por participar, ese es el tema que yo les quiero hablar esta noche. El aposento del encuentro o el aposento de los acontecimientos, discúlpeme. ¿Saben ustedes que si bien es cierto, Dios se manifiesta en cualquier lugar? La Biblia nos habla de la importancia de tener un lugar exclusivo para nuestra intimidad con el Señor, o mejor dicho, donde se manifiesta el Espíritu Santo con mayor libertad. En la antigüedad, Dios instruyó a Moisés a levantar el tabernáculo. Precisamente el canto que les puse habla de ir a los atrios del Señor y llegar hasta esa presencia del Señor. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él nos habló de que era tiempo de adorar en espíritu y en verdad. Sin embargo, para que tengamos intimidad con el Espíritu Santo, para que tengamos intimidad con el Señor, debemos de tener un tiempo a solas con Él, fuera del bullicio del mundo, alejado de toda distracción, para propiciar ese tiempo conversación fluida con el Espíritu Santo. Y cuando digo conversación fluida con el Espíritu Santo, estoy hablando de que yo pueda hablar con el Señor, pero que también pueda escuchar.
Y si hay ruido, y si hay entretenimiento, y si hay bullicio, nosotros no vamos a escuchar la voz de Dios, en la cual usted pueda presentar sus preocupaciones. Es el lugar donde usted va a presentar sus necesidades, donde usted le habla al Señor de sus deseos, de sus proyectos de vida. Pero necesitamos ese lugar de intimidad con Dios, en ese aposento donde vamos a buscar ese cara a cara con el Señor. En el libro de Daniel, capítulo 6, se nos habla de que se había dado un edicto en aquellos años donde se prohibía la adoración a cualquier dios que no fuera el rey, que se creía el Dios. Dice el verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido formulado o firmado, entró en la casa y abierto las ventanas de su cámara, que es un aposento, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. ¿A dónde iba? ¿Él iba por toda la casa? No, él iba a su cámara, a su aposento, a ese lugar que él había escogido para orar al Señor. Y dice que lo hacía habitualmente, porque dice, lo hizo como lo solía hacer, lo hacía habitualmente. Yo no sé, hermanos, si usted ora constantemente, si usted es de las personas que busca la presencia de Dios 2, 3 veces al día, que sería eso lo primordial, que sería lo esencial. Sin embargo, muchas veces nosotros dejamos el tiempo de búsqueda del Señor solo en la noche o muy temprano en las horas de la madrugada, pero no importa, lo importante es hacerlo constante. Aquí evidenciamos que el varón de Dios tenía un sitio específico para orar y lo hacía todo en todo tiempo. Ahora, ¿qué pasó ahí? Me dice usted, bueno, él oraba, él buscaba la presencia de Dios y aún así fue acusado y fue enviado al foso de los leones. Pero también cuenta la historia que el Señor se glorificó en la vida de Daniel. Nosotros podríamos creer que lo que le pasó a Daniel no fue tan bueno, pero recordemos que en el libro de San Mateo, capítulo 6, verso 6, nos dice, mas tú, cuando ores, entrando en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Dios, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Eso le pasó a Daniel. Él lo hacía en el secreto de su cuarto. Bueno, él dice la palabra que él abría las ventanas, a él no le importaba que la gente lo viera, pero lo hacía en su aposento. Él buscaba la presencia de Dios y el Señor lo exaltó en público. Qué gloriosa esa manifestación del Espíritu Santo. En el libro de Marcos, capítulo 14, verso 13, se habla del aposento alto donde se celebra la cena del Señor. Dice el verso 13, y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y decirle, y seguirle, y donde entrare, decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él no dijo, ya está preparada la mesa o la sala o el comedor, no, el aposento, era un lugar específico. Dice el verso 15, y él os mostrará el gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Hay un gran acontecimiento. Por eso yo le digo a ustedes, hermanos, que el aposento es el lugar de los acontecimientos o el lugar del encuentro. Aquí fueron revelados, en ese aposento, en esa cena fueron revelados temas muy importantes, como el significado de su sacrificio, de la muerte de Jesucristo, que era para el perdón de los pecados. Les habló de la resurrección, una promesa de su regreso. Además, el Señor instituye la cena como su recordatorio de ese sacrificio y también les habló de la traición de Judas. ¿Cuántas veces nosotros en la intimidad con el Señor nos revela muchas cosas? Por eso debemos de preocuparnos por estar en ese tiempo con el Señor y buscar tener esa búsqueda en el aposento. En el libro de Hechos nos relatan muchos otros acontecimientos importantes ocurridos en el aposento.
el derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés. Yo sé que usted está pensando en eso. Hechos 1:12 dice que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron ¿a dónde? Al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Y se vino el gran acontecimiento. Capítulo 2, verso 1 del 4, se narra el suceso. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu daba que hablar. Ahí estaban, siendo revestidos del poder de Dios. ¿Qué les había dicho Jesús? No salgan, no se vayan hasta que venga el Espíritu Santo y sean revestidos de poder. Cuando usted y yo permanecemos en el aposento alto, hermanos, clamando a Dios, buscando la presencia de Dios, dejando que el Espíritu de Dios se mueva, dándole libertad al Espíritu Santo, nosotros somos revestidos de un poder maravilloso, que lo siente el que está cerca, que lo siente el vecino. Eso es lo que el Señor quiere cuando nos manda a tener ese aposento. Libro de Hechos, capítulo 10, verso 9, nos habla de otro momento glorioso. Registra cómo Dios le habla a Pedro a través de una visión o un éxtasis. ¿Recuerdan el caso de Cornelio? Un hombre que era piadoso, que era temeroso de Dios, que buscaba y que oraba y que ayudaba mucho a los vecinos. Dice la palabra de Dios que se le aparece un ángel y le instruye que manda llamar a Pedro y le dice dónde está. Dice que Pedro el día siguiente, mientras los hombres estos caminaban, iban a buscar a Pedro, se acercaban a la ciudad, Pedro sube a la azotea. Ese era el aposento que él había escogido, ese lugar. Él se apartó de todo ruido para buscar la presencia de Dios. Dice, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, les sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo que atado a los 4 puntos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, le dijo, no lo llames inmundo. Pero yo quiero resaltar aquí, hubo un éxtasis, hermano. ¿Cuántas veces nosotros en esa intimidad con el Espíritu Santo podemos experimentar estos éxtasis? Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero hay momentos de ese éxtasis que usted termina a veces uno cansado, a veces relajado, otras veces que ni sabemos ni quiénes somos porque estamos como en la nube. Y dice, y vio cielo abierto. ¿Sabe, hermanos? Cuando nosotros estamos en el aposento, cuando estamos en esa intimidad, el Señor nos permite ver cosas maravillosas. Yo no sé si usted ha experimentado las visiones, pero es inexplicable a veces lo que uno logra ver. Y dice aquí otra cosa, dice, y vino una voz, pudo escuchar. Así que en el aposento, hermano, que usted haya escogido para orar al Señor, ese momento que usted se ha apartado para el Señor, ese es el momento donde el Señor le habla, ese es el momento donde el Señor le muestra. Por eso el Señor quiere que nosotros tengamos un lugar específico para tener ese encuentro con Él. Hay otra cita bíblica que también quiero mencionar y está en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8. Habla de la mujer sunamita, quien invitaba al profeta Eliseo a cenar a su casa cada vez que él llegaba al pueblo de Sunem. Esta mujer sintió la necesidad de construir un aposento para que pernoctara el profeta de Dios. Cuenta la palabra de Dios que ella, además de haber hecho la habitación,
La amuebló con una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y hermano, si yo me sentara aquí a explicarle qué significa cada una de esos artículos que habían en la casa, cada un mueble de esos, todos tienen un significado, pero nos llevaríamos el resto de la noche explicándolo. Sin embargo, le voy a decir, ella estaba clara de que el varón era portador de la presencia del Señor. En ese aposento se dieron dos acontecimientos muy importantes. Uno, en ese aposento ella recibe una promesa, una profecía. Una mujer estéril que le es promesa de Dios chinear un bebé, tener un bebé, a pesar de su esterilidad y a pesar de que su marido era un hombre viejo. Ahí hay una promesa, hay una profecía que el profeta suelta sobre ella. Y el segundo acontecimiento ocurre sobre la cama donde dormía Eliseo. Ahí resucita el Hijo de Dios. Ese hijo que Dios le dio. Nosotros tenemos que pensar, hermanos, que es si el Señor nos habla de un aposento para ese encuentro, es porque Él quiere que usted y yo nos apartemos, nos sustraigamos del ruido de la casa, de las distracciones de la casa, donde no llega el televisor, donde usted deje su celular fuera de ese cuarto, de ese aposento para orar, a menos que usted quiera escuchar música, una alabanza, una cosa así, o quiera grabar algo, pero usted debe de estar exclusivamente dedicado a eso, a lo que él, a esa intimidad, a ese tiempo. Yo les decía en un inicio, el Señor nos ha hablado de cómo adorarle, qué significa el ser obediente, muchos otros temas. Pero sobre el lugar donde usted y yo nos encontramos con el Señor, pocas veces nos ha hablado el Señor y hoy nos está hablando, por lo que nos hace concluir que Dios desea que tengamos ese sitio específico para el encuentro personal. Y que ese encuentro sea recurrente, no solamente hoy y después tal vez en la otra semana o otro día, no, que sea recurrente. Es ahí, en la intimidad, donde Él podrá manifestar con libertad su gloria, porque será ese lugar de encuentro. Ahí obtendremos revelación de la palabra, obtendremos promesas para nuestra vida, tendremos manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo, podremos tener visiones, experimentar las visiones, los éxtasis del Señor. Estaremos escuchando la instrucción de la palabra de Dios. Tendremos un sitio donde llevar también nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestros anhelos, nuestros proyectos. Quizás estamos creyendo que hay proyectos o anhelos ya muertos, pero si usted los trae a ese aposento y habla con el Señor tiene poder para revivirlos. El Señor tiene poder para volverlos a la vida. Veamos la actitud que tuvo la mujer sunamita. En el momento de la prueba, ella corrió al aposento, llevó el problema ante Dios. ¿A dónde va usted como primer recurso cuando enfrenta situaciones adversas? A llorarle al vecino, a llorarle a un hermano, no de la fe, un hermano de la carne, o a un conocido, o a un compañero de trabajo. Cuando usted recibió un dictamen médico sobre una enfermedad, ¿a quién vino usted? Fue al Señor, se encerró en ese cuarto, en ese aposento y habló con el Señor y le presentó los papeles del dictamen médico. Habló con el Señor y esperó la respuesta de Dios. Quiero contarles, hermanos, que estudiando esta palabra, el tema del aposento, me encontré un dato bastante importante. En la antigüedad, cuando no existían hospitales, las mujeres tenían sus hijos en sus casas. Y como se tenían todos los hijos que Dios quisiera darles, las familias eran numerosas, entonces se acostumbraba a tener un aposento en la casa específicamente para que la mujer diera a luz, para que la mujer, estaba dedicado a que la mujer pariera en ese lugar. No sé si usted me está comprendiendo lo que les quiero decir, hermanos. En ese aposento nacen las buenas ideas de negocios. En ese aposento hay el nacimiento de solución a problemas.
Ahí en ese lugar es donde nace el llamamiento, nacen los ministerios, nacen las misiones, se despiertan los talentos, los dones para trabajar en el reino de Dios. Ahí escuchamos la voz de Dios y pueden hacer las ideas, las instrucciones, las correcciones, porque a veces tomamos malas decisiones y el Señor ahí nos habla. Le voy a comentar algo que es muy íntimo de mi esposo y sin embargo lo voy a comentar porque él no está aquí, así que no se preocupe, no se va a no se va a enterar. Hace unos años a él le había dado una alergia en una pierna y le compramos Canestén y yo no sé cuántas cremas más habidas y por haber. Nos costaron algunas bastante caras y ninguna le quitaba la alergia de su pierna. Y un día, en el tiempo de oración, en ese tiempo de intimidad con Dios, en ese tiempo de estar ahí en el aposento, cuando lo vi de repente se levantó corriendo y se fue para la cocina y lo que busca, espérese, espérese. Y cuando lo vi cogiendo aceite de oliva, que por lo general tengo, entonces cogió aceite de oliva, cogió un poquito de maicena, lo revolvió y cuando lo vi fue que se puso ahí en la pierna. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, una crema que me acaba de dar el Señor en medio de la oración. Hermanos, Dios sabe que lo que le hablo es cierto. Y al día siguiente mi esposo no tenía absolutamente nada. Es que ahí nace, en esa intimidad de Dios, en esa intimidad, perdón, con Dios, ahí es donde nace, surge la dirección de Dios. Ahí escuchamos y escucharemos, hermanos, siempre la voz de Dios. Ahí nace nuestra relación con el Señor. ¿Sabe, hermanos? En ese aposento alto también nosotros vamos a encontrar refrigerio para nuestra alma. Vamos a encontrar la renovación de fuerzas. Cuando estamos agobiados, cansados, cuando estamos confundidos, cuando estamos afligidos, el reposo de Dios está ahí, nos espera en el aposento. Ahí seremos consolados. Dios nos está hablando de que Él necesita un sitio en su casa, un sitio que usted consagre para esos momentos especiales con el Espíritu Santo, donde se va a convertir en el aposento del encuentro y de los acontecimientos. Yo no le digo a usted, hermano, tiene que tener un cuarto específico, que tiene que sacar a su hijo del cuarto más pequeño o del cuarto más grande. No le digo que usted tiene que sacar, cortar, no sé, hacer una lugar especial ahí, no. Quizás el aposento alto, el aposento de oración suyo sea el baño de su casa, donde usted cierre la puerta, donde nadie le va a tocar la puerta ni la va a estar apurando porque suelte, porque se desocupe el baño. Tal vez el momento más íntimo suyo donde usted pueda hablar cara a cara con el Señor sea el baño de su casa. Pero tenga ese aposento, hermano, busque ese momento, busque ese lugar donde Dios quiere encontrarse con usted, donde Dios quiere que usted tenga ese momento especial con Él, ese cara a cara con Él, donde usted pueda llorar tranquila, sin que nadie la vea, sin que nadie le esté preguntando por qué llora. O donde usted puede hablarle al Señor de todo ese montón de cosas que a veces nos cargan a nosotros. Dios quiere que usted y yo tengamos en nuestra casa un lugar específico para Él. Si bien es cierto, Él se va a manifestar, le digo, en cualquier lugar. Y que Él se hace sentir en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero Él sí quiere que así como usted tiene un lugar específico para el televisor en su casa, usted tenga un lugar específico para el Señor. Así como usted tiene un lugar específico para cada uno de sus hijos en su casa, usted tenga un lugar específico para ese encuentro con el Señor. Que así como usted tiene un lugar para cocinar, usted le da una exclusividad en su casa, un espacio para la cocina, para guardar las cosas de la alacena, para tener sus trastes, no sé cómo le llaman, sus utensilios, platos, cucharas. Todo eso tiene un lugar en su cocina, ¿cierto? Porque ahí usted ve orden. En el Señor también quiere que nosotros tengamos ese lugar que es para Él.
Espero que usted sienta el llamado, hermanos. Si usted ya tiene el lugar, gloria a Dios. Y si no lo tiene, vaya buscándolo. Pregúntele al Espíritu Santo, ore el Señor, métase en un cuarto y dígale, Señor, yo quiero saber si aquí es donde tú quieres fluir. Y empiece a estar en ese lugar a ver si lo siente ahí. Si no es ahí, váyase al otro cuarto, hágalo ahí, hágalo en la sala, hágalo a diferentes horas, busque, busque, busque. Y va a llegar un momento donde el Espíritu Santo va a fluir de tal manera, hermanos, que usted dice, este es el lugar del Señor. Aquí lo sigo buscando, aquí en esta posición, en este rinconcito, tal vez allá en el último rinconcito donde usted encuentra más silencio, donde usted se puede salir de todo el ruido de la casa. Ese es el lugar donde el Señor quiere encontrarse con usted. A eso nos está llamando el Señor esta noche, a buscar ese lugar, a darle al Señor en nuestra casa un sitio para que Él esté ahí, donde usted sabe que usted da una vuelta y le busca, que usted da una vuelta y lo siente, que usted hoy da una vuelta y puede hablar con Él. Los dejo con esta enseñanza, hermanos. Y vamos a oír un canto y medite la palabra antes de pasar al tiempo de oración.